Hola, eh, ¿escuchas, cierto? Sí, sí, David, se te escucha. Ok, gracias. David, yo te dejé ya como anfitrión, es que no puedo estar en la reunión. Listo, Entonces, Juan. Listo, listo. gracias. Bueno, chicos, ya les doy, ya les abrí el chat, ¿listo? Para que si quieren escribir ahí, saludar, no hay problema, ya pueden escribir. Ya en un momentico se conecta el profe. Ya son las 7 en punto. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo están todos? Espero hayan asistido al directo de Instagram. Ahorita más tarde les voy a pedir una asistencia, como les dije, de quienes asistieron a ese directo. Pero por ahora, solo al final de terminar la clase, les voy a pedir la asistencia de este tutorial, ¿listo? La de Instagram se las pediría más tardecito. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Ya se escucha. Listo, perfecto. Déjame ver si ya Entonces, funciona la cámara o ya te cuento a ver. listo. No, no. Nada, espérate. A ver, un segundito. Según esto se supone que está funcionando. Pero ya vi qué es lo que pasa. Sí, hay unas en configuración de video. Ahí se... No, pero no es tanto que la cámara, sino la tenía conectada con un programa por Wi-Fi, la del celular, pero ya no está conectando bien. Luego lo Ah, reviso entonces. Droidcam. Por Droidcam, ¿cierto? Ujú. Sí, eso a mí también Entonces, molesta. Yo no volví a usar eso. pero hasta ahorita molestó nomás porque todas las clases había trabajado con eso. Pero bueno, Sí, ahorita lo no, yo revisaré. también intenté hacer monitoría con eso y no. Ah, El chanfle. micrófono por lo menos no me lo reconocía. Ah, ok, ok. A ver, déjame mirar a ver si ya. Pronto, última vez. Ya, uy, ahora sí.
¿Se está por Ahora sí. USB o por Wi-Fi? No, por Wi-Fi, pero lo tengo conectado por USB porque el celular está a medio de descargarse. Ah, listo. Listo. Bueno, listo, bienvenidos Continuamos, ahora chicos. sí. Ya podemos creo que dar inicio y pues nada, les recomiendo la asistencia al final, como siempre. eh, y más tarde les pediré la asistencia del directo que hicimos hoy en Instagram, ¿listo? Entonces, bienvenido, profe, y continuemos. Listo. Gracias, David. Entonces, chicos, empecemos. Buenas noches para todos. La idea de hoy, siendo muy concreto, es revisar algunos de los memes que ustedes me enviaron. ¿Con qué finalidad? La idea es que los revisemos no solo por reírnos un poco de los memes que ustedes crearon, sino también analizar un poco acerca de la influencia que ustedes, o sea, que permean sus memes dentro de lo que llamamos o lo que hemos llamado la comunicación digital. ¿Listo? Y luego ya pasaremos a hablar un poco más de gramática, que era la sesión que bueno, de hecho les debo 2 sesiones de gramática, vamos a tratar de desarrollarlas a cabalidad estos días que nos quedan, es la idea. Entonces, pues comencemos, chicos. Ya les comparto pantalla. Denme un segundito. Mm, Listo. Listo, ahora sí ya la encontré. Estaba buscando un link. Por acá está. Y compartamos pantalla por aquí. Listo. Entonces, chicos, cuando hablamos de comunicación digital y nos vamos como a todo este boom de los memes y de lo que representan dentro de esta comunicación digital, podemos hablar de un glosario. ¿Qué es esto del glosario? ¿Sí? Que así como surge, disculpen, surge este fenómeno de los memes desde hace mucho tiempo y que se han venido transformando, que antes eran esto. Vámonos por acá, a ver si por acá, creo que por acá hay uno de esos. No, me parece que no. Espera, lo actualizo, que no cargó bien, no cargaron bien las imágenes. Ya creo que ya. Sí, ahora sí. No, no, acá no hay uno de los clásicos. Bueno, si buscamos memes, bueno, a ver si lo encuentro, si no lo busco rápido. Listo. Entonces, la primera imagen con la que surgieron los memes. Pongamos de clásicos, a ver si aparece. Listo, son estos, ¿no? Que eran como unas caras que representaban alguna emoción o algún tipo de viñeta cómica con una historia, ¿sí? Estos son, digamos, los memes clásicos y donde surge todo aquel boom de la comunicación digital y cómo ha cambiado. ¿Listo? Entonces de eso pasaron, por ejemplo, a esto. Veámoslo acá, que son memes un poco más gráficos. Y ya vamos a ir explicando uno a uno y qué diferencia tienen con lo que eran antes y por qué decimos que han evolucionado y por qué hacen parte de esta comunicación digital. ¿Listo? Entonces ya abro la presentación, una presentación chiquita que he hecho para ustedes relacionada con los memes que ustedes mismos crearon. Dame un segundo. Acá está. Pero creo que ya la había descargado, así que está. Entonces vamos a revisar uno a uno y aparte yo tomé muchos otros para mostrarles la otra finalidad que también tienen los memes, para que sean ustedes conscientes de que no solamente es un errorcito acá, comunicación, listo. No es tanto el hecho de hacerlos por reír o por comunicar un mensaje específico en un contexto particular, sino otro tipo de finalidades. Y ya vamos a ver de qué se tratan esas finalidades. Entonces, bien, comencemos por el asunto del glosario, para no llenarlos de tanta información a la vez. ¿Y qué es esto del glosario de los memes? Si bien cuando hablamos de comunicación, hablamos de un canal. ¿Sí? ¿Cuál es el canal de esta comunicación digital en el caso de los memes? Pues las redes sociales principalmente, ¿verdad? Y ese canal se caracteriza por lo visual, por lo gráfico, ¿sí? O por algunos textos particulares que se han convertido en un estereotipo, en una, llamémoslo así, en una referencia de la cultura del qué, de lo que son los memes. ¿Listo?
Entonces, veamos, por ejemplo, esta es una clásica. Esto es parte de ese tipo de glosario. La primera es no sé Rick o no lo sé Rick. Listo, acá, bueno, está mal escrito, lo que sea, pero es como la idea. Y eso de donde parte, de un programa televisivo que tiene el nombre de Pawn Stars, originalmente en inglés, o El precio de la historia, donde tenemos a Rick y a Chum-Li, que son estas dos personas, discutiendo sobre la procedencia de algunos de muchos objetos que tienen un valor específico y la gente va y los vende a su tienda. ¿Listo? Entonces, cuando esto sucede, cuando hablamos de este tipo de referencias, hablamos de cultura popular, ¿sí? Cosas que todo el mundo conoce, ¿sí? O que dentro de ciertos grupos culturales más o menos grandes a nivel mundial o a nivel de, por ejemplo, de las personas de habla hispana, porque no son lo mismo los memes que están escritos en español o que en inglés, perdón, no van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, hablamos eh, um, de grupos culturales según el idioma. Entonces, no van a ser lo mismo los memes en inglés que en español. Puede que yo los entienda porque sé inglés, pero los grupos culturales van a ser totalmente distintos, ¿vale? Entonces, en este caso, el no sé Rick hace referencia, o ya sabemos muchos de nosotros que conocemos los memes, a algo que no tiene pinta de ser real, algo que tiene pinta de ser una estafa, o algo que tiene pinta de ser falso, o no verídico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces acá creo que aquí hay un ejemplo, lo miramos si sí va el caso. Ah, no, este no. Bueno, ahorita revisamos uno de no lo sé Rick. ¿Listo? O veamos cualquiera. No veo alguno. Am, bueno, algo sencillo, algo que también se ve mucho entre este. También hay una explicación de dónde viene y todo, ¿no? Espérense que por acá, ya acá está. ¿Listo? Algo como contextos particulares de relaciones sentimentales entre adolescentes. Entonces, cuando te declaras a la chica que te gusta y te acepta, porque no es una práctica muy común, ¿no? Entre los adolescentes es muy difícil, o bueno, se conoce normalmente que no es tan fácil que una persona a una chica sobre todo acepte salir. Entonces ya hace parte como de ese estereotipo o de ese grupo cultural donde decimos que invitar a una chica a salir es demasiado difícil, ¿sí? O que se acepta muy fácil, como que yo dudo de eso. Entonces ahí entra este tipo de referencia cultural, lo conseguimos con una referencia cultural de no lo sé Rick, parece falso, ¿sí? Si vamos a otro, por ejemplo, que es este, de la evolución de eso, a los memes más gráficos que no tienen ningún tipo de texto. Entonces, vamos a ver este, por ejemplo, lo analizamos. Se supone que este es el radio de un carro, entonces es escuchar música en el carro. Entonces es un cerebro más o menos de un tamaño pequeño. Entonces, si utilizamos Spotify, ya digamos nuestra capacidad cerebral aumenta un poco. Si utilizamos SoundCloud, somos unos genios. Y si descargamos videos de YouTube para poder escuchar música en formato MP3, pues ya rompimos pues el internet, como llaman a veces algunas personas. ¿Listo? Entonces, es ese tipo de contextos, de esas referencias culturales que entendemos para poder interpretar los memes. ¿Sí? Que ya sabemos que es Spotify, que ya sabemos que es SoundCloud, que ya sabemos que es descargar un video de YouTube en MP3 y lo que eso representa para mí como usuario del Internet y porque eso se convierte en comunicación digital, porque yo hago parte de un selecto grupo si descargo videos en MP3 para escuchar mi música o si pago Spotify, ¿sí? O si simplemente lo escucho desde el carro, ¿no? Que en este caso se rescata que lo más, llamémoslo así, lo más ilegal de alguna manera es lo que te hace más inteligente o mejor en cierta manera por escuchar música desde determinado lugar o página web. ¿Listo? Es eso, básicamente. Si se dan cuenta, cada meme transmite algo, ¿no? Transmite un contexto cultural, transmite un contexto específico en cuanto ¿a qué? A la sociedad y nos da una idea de lo que es cada persona según los memes que publica. Entonces, por eso a veces también se ven frases mucho en Facebook de dime, muéstrame qué memes tienes o qué memes publicas y te diré quién eres. Cosas como tan estereotipadas como esas, son las que llevan a las personas a pensar, bueno, si usted publica este tipo de memes, usted es este tipo de personas, este tipo de persona, perdón, ¿sí? ¿Vale? Entonces a eso voy con lo de la comunicación digital, que ya sirven de alguna manera para determinar qué tipo de persona es la que soy a través de los memes que comparto. ¿Listo? Veamos entonces los ejemplos de una vez de los memes que quisieron ustedes. Yo les dije que podría ser un tema libre.
¿Listo? Entonces, cuando hablamos de memes, son siempre, digamos que irónicos o muy similares a lo que pretende hacer a veces un periódico con caricaturas, ¿sí? Que es satirizar o mostrar lo cómico de alguna situación. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que ustedes hicieron. A compartir pantalla, me confirma si ven, espero que sí estén viendo. Y vemos este, ¿no? Entonces, contextos actuales, el hashtag de quédate en casa. Y yo respondo, pues bueno, al cabo que ni quería salir una imagen del Chavo. Es como esa otra referencia popular. ¿Por qué popular? Pues porque es un programa televisivo que todos conocemos. ¿Sí? Todos conocemos quién es el Chavo, quién fue Chespirito, demás. ¿Sí? Por, digamos, ahorita las personas que nacieron un poco más adelante del 2000 aún lo conocen porque aún se sigue emitiendo en diferentes canales latinos. Y en este caso, pues nacionales. ¿Vale? Entonces, ese tipo de referencias culturales son las que nos permiten tener un bagaje no solamente del lenguaje y cultural para los memes, sino también un bagaje, llamémoslo tecnológico. Mezclamos ese bagaje tecnológico de lo que sabemos que es el quédate en casa, ese hashtag, esa campaña, con lo que es la cultura popular de haber visto un programa como el Chavo. ¿Sí? Básicamente eso. Listo. Vale. Contextos actuales, lo mismo un meme un poco más sencillo. ¿Qué necesito para la cuarentena? Pues papel. ¿Listo? Este otro, que lo hizo el señor Willman, que estaba por ahí en el chat, escribiendo algo. Ahorita miramos. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver bien, así como estaba tan... Buenas noches, tuve un inconveniente con el internet que se había caído, no te preocupes, Orlinda, bienvenida y pues ya empezamos la clase, ¿vale? No hay ningún problema. Gracias por avisar. Para que escribas tu nombre, bueno, escriban su nombre en el WhatsApp, no lo olviden, si van llegando acá, no se les olvide escribir en el WhatsApp que ya están acá, ¿vale? Porque si no, David no les puede tomar la asistencia, importante eso. Bueno, dice me parece curioso también por ese tipo de jerga o glosario, llamémoslo así, que es ese Spanglish que utilizamos a veces en el meme, como para hacerlo un poco más jocoso, gracioso o verlo un poco más original. ¿Listo? Bueno, no eres un señor todavía, Wilman, pero bueno. Entonces, dice acá, Gwen, ¿tenías pensado tomarte unas cervezas con tus compas cuando terminara la cuarentena? Entonces acá aparece el personaje de Bob Esponja diciendo, miren, es mi día de suerte. Y abajo dice, el ministro de Salud avisa que debe seguir la cuarentena después del 27 de abril. ¿Listo? Y aparece ahí pues la imagen de Don Cangrejo, otra referencia popular que es una caricatura que ustedes normalmente habrán visto en algún momento, o la conocen, o son fans de ella, o lo que sea, pero habrán tenido alguna relación X o Y con esa caricatura. Es lo que les permite entender este tipo de referencias culturales. ¿Sí? Y las referencias culturales no son tanto de los libros o de los, llamémoslo así, desde fuentes netamente lingüísticas, sino ustedes están comunicando digitalmente como, digámoslo, algunos de ustedes pueden ser millennials, otros pueden ser centennials y se comunican a través de este tipo de referencias que ya conocen o son comunes entre ustedes, como las caricaturas, uno que otro cómic, uno que otra serie de Netflix, una que otra serie de las diferentes plataformas, etcétera, etcétera. Son muy gráficos, ¿listo? Entonces, es ese tipo de contenido, ¿listo? Es como lo usual, ¿vale? Entonces, por eso también hacemos el llamado a comunicación digital. Sigamos. Sencillo, que se ha vuelto súper viral ahorita. Espérenme, les quito ese sonido, denme un segundito, que lo volví a abrir ahorita. Listo, ya. Vamos acá de nuevo. Uy, lo siento, ya. Que está acá, que se ha vuelto famoso. Bueno, es una mezcla de varias referencias. Se supone que Toy Story, porque están acá pues asustados, porque alguien estornuda, entonces esto últimamente representa, yo creo que ya les había explicado esto, que investigué y realmente lo que significa esto se lo tomaron como un meme y de hecho ya son famosos ellos en Ghana, aparecieron en un programa nacional allá, pero realmente son bailarines que son contratados para un funeral y que es una práctica cultural muy común allá en Ghana, que es no celebrar, pero darle una despedida alegre, más que una despedida fúnebre o lúgubre o triste, a una persona, lo que hacen ellos es bailar con la persona, entre comillas, para despedirla, ¿vale? Entonces, como lo que ha significado acá o lo que ha representado acá es la muerte. Por eso, pues, el texto y acá luego como la explicación o la inferencia que debemos hacer
Si no hemos visto el video, pues va a ser como complicado entender a qué es lo que se referencia este grupo de personas que están acá, ¿vale? Es eso más que todo. Ok, sí, gracias por el dato. Entonces acá dice Willman, que también sabe un poco del asunto. En la historia del por qué se hicieron famosos los negros esos, no son los negros esos, porfa, la manera de escribir, es porque dejaron caer al muerto del ataúd en pleno baile de mucha gente. Sí, eso también es cierto, por eso se hicieron famosos. Y pues por lo mismo que el video se hizo viral allá, partió a otros países y la gente pues no sabía cómo interpretarlo, así que lo usaron de esa manera y se convirtió de un momento a otro en un meme, ¿vale? Bueno, esta también de un contexto actual de lo que estamos experimentando con las clases virtuales. Sí, usualmente cuando tenemos que desplazarnos a un lugar particular nos demoramos mucho o hacemos cierto tipo de cosas para llegar allá, llegamos tarde y necesitamos de demasiado tiempo. En cambio ahorita pues básicamente lo que hacen muchos es levantarse 5 minutos antes, se arreglan y ya están listos para la clase. ¿Listo? Bueno, antes ahora sí vamos con estos que son súper importantes. Hay muchos memes o muchas compañías que utilizan esto para atraer a la gente. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos comunicamos hoy día, ¿vale? Se utilizan los memes no solamente para entretener o para hablar de una situación actual de manera irónica o burlona o como para amenizarla o no tanto romantizarla, pero sí amenizarla un poco y hacerla un poco, generar un ambiente un poco más leve respecto a esa situación, sino también para vender. Entonces, por eso hablamos de memes de marketing. Ya vamos a ver uno de varios memes de marketing que, que traje aquí a colación para que los analicemos un poco. ¿Listo? Entonces, este es el clásico, ¿no? También desde lo gráfico, acá no hay ni una sola pizca de texto lingüístico, ¿sí? Ahí es puro texto gráfico. Este ya lo sabemos. Este ya lo sabemos. Y, discúlpenme un segundo. Este ya lo conocemos, sí, que es, no recuerdo qué marca de galletas es esta, pero bueno, esta es la Oreo. Entonces, como bueno, no prefiero esta, sino prefiero la Oreo. Es básicamente eso en términos sencillos. Lo mismo acá en este, que es una propaganda de, uy, lo siento, que es una propaganda de preservativos. Entonces utilizan el logo de una serie animada que es Los Caballeros del Zodíaco para venderle a la gente, pues porque mucha gente de diferentes generaciones conoce ese logo, conoce esa tipografía, conoce todos esos colores, entonces lo representan de una. Entonces, uy, ¿qué es esto? Como que ¿por qué Durex está relacionado con esto? Y voy de una a ver la publicación. Se dan cuenta, de alguna manera se convierten también en memes por lo virales y por la manera que tienen de utilizar dos situaciones para narrar algo de manera burlona o irónica o graciosa o cómica, como le quieran llamar. ¿Listo? Entonces por eso dice acá Durex, arriba los caballeros usan Durex y un paquete sí, un paquete de preservativos. Y este también es otro que se hizo muy famosa esta plantilla de memes, que es un hombre tras una mujer como que extrañada de que está mirando a otra mujer y lo utilizan con objetos, con personas, con situaciones, etcétera, con comida, demás. Entonces, en este caso es para hacer publicidad de unas marcas de suero, Electrolit, que es como uy, la mejor marca de suero, digámoslo así, que es lo que pretenden plantear, ¿sí? Y esto también de marketing de Netflix. Entonces, esto hace referencia también a algo muy cultural. Se dan cuenta, Netflix, según el país, trabaja sobre situaciones muy particulares y culturales para poder llegar a la gente o alcanzarla. Entonces, los memes ya también se convierten en algo de comunicación digital, perdón, en un aspecto de clave de la comunicación digital en la medida que ya grandes empresas como Netflix y algo que ustedes consumen tan a diario se acerca a ustedes a través de ellos. ¿Sí? Y no, por ejemplo, a través de artículos de periódico o de noticias o de la televisión, porque ya todo es por internet. Ya ustedes, es muy raro que estas nuevas generaciones vean televisión. Y si lo hacen, no es ver televisión, sino utilizar las diferentes plataformas que se pueden
de las que se puede hacer uso en un Smart TV, como Netflix, como HBO Go, como Amazon Prime Video, bueno, todo ese tipo de plataformas. Y este tipo de empresas hacen eso también para venderles a ustedes y acercarse a ustedes como usuarios. Entonces ya ahí también estamos hablando de comunicación digital, pero una comunicación digital totalmente distinta. No solamente del emisor, receptor, hay una intención particular, sino que ya hablamos es de una venta, siempre de una venta constante a través de acercarnos al contexto particular del receptor, a quien nos dirigimos como compañía o como lo que las empresas que existen hoy día, ¿vale? Lo que dice David, porfa, presten atención en el chat. Si no está en el grupo de WhatsApp, pasen el número. Si lo está diciendo es porque aún hay chicos que no se han reportado allí, nada de asistencia y que probablemente estén aquí y no hayan podido, no se haya podido contar dicha asistencia, ¿listo? Así que escriban ahí sus números si los tienen. Si no está en el grupo de WhatsApp, perdón. Entonces, continuemos, chicos. Este meme, entonces, veámoslo y lo explico rápidamente. Dice, bueno, Netflix, una publicación de hace 3 años, de Facebook, dice, el logo de la policía un poco modificado, dice policía por Netflix, y abajo en vez de Dios y Patria dice maratones y arrunchis, haciendo referencia a, digamos, como las prácticas comunes que una persona realiza con Netflix, y hacer maratón de una serie, y pues arrunchis, que es como nuestra expresión cultural coloquial de acostarse con alguien a ver una serie o una película. ¿Listo? Y pues ahí arriba dice República de Colombia, bueno, simulando el logo de la policía, y abajo la situación controversial o cultural es el hecho que en la época que se le hizo toda esta reforma al código de policía, cualquier cosa era motivo de multa, ¿no? Entonces es la manera de que usan ciertas plataformas o ciertas empresas para comunicarse a través de lo digital con nosotros como usuarios. Entonces dice acá, si contesta el celular mientras están viendo la serie, multa de 321.658. ¿Listo? Entonces es eso lo que hace valiosa esta comunicación digital y tan rica en interpretaciones, ¿vale? El uso de situaciones contextuales muy actuales de hoy día para fomentar, digamos, la ironía o el chiste o lo gracioso, lo cómico y a su vez acercar a un usuario a un producto determinado y venderle. Es eso. ¿Listo? Lo mismo. El logo de Rexona, que lo modifican un poco, que el logo de Rexona es un poquito diferente al que está allí, y lo que hacen es utilizar otra referencia cibernética o tecnológica o de la comunicación digital, que es esta. ¿Listo? Esta que está acá. ¿Qué es? Pues los dos chulitos en azul, o los dos tics, o como quieran llamarlo en azul, que son básicamente el visto en WhatsApp, también en Telegram, bueno, diferentes aplicaciones de este tipo de comunicación masiva, para denotar que la otra persona ya vio tu mensaje, que lo leyó y que no, pues te ignoró y no te respondió. Entonces acá simplemente es para venderle a la persona. Mientras unas personas te ignoran o mientras te ignoran, Rexona no te abandona como desodorante. Entonces es como esa publicidad de un tanto graciosa, con la finalidad de acercarse a la persona y venderle. ¿Listo? Sería todo en cuanto a qué, a lo que respecta a la comunicación digital. Me faltó mostrarles algo relacionado con el cyberbullying, pero eso lo vamos a dejar. Déjenme un segundo y ya les comparto nueva pantalla para continuar con la otra presentación. Ah, no, seguimos en comunicación digital, discúlpenme. Y vamos a hablar del correo electrónico, cómo redactar uno, porque a veces, pues sí, yo redacto un correo electrónico y les digo, bueno, ustedes me dicen, listo, profe, acá está el trabajo. Y no hay, digamos, como una secuencia de organización de cómo yo debo redactar un correo electrónico cuando me dijo un profesor, cuando me dijo una entrevista a una compañía para una entrevista laboral, para aprobar en un cargo que estoy buscando hace mucho tiempo, ¿sí? Ese tipo de cosas varían cuando hablamos de un correo electrónico. Y de comunicación digital también vamos a hablar de los blogs educativos, de los blogs en general y específicamente de cómo funciona un blog educativo, ¿vale? Porque es algo que ustedes van a ver más adelante cuando ingresen a la educación superior. Listo, entonces hablamos de cómo redactar un correo electrónico y lo vamos revisando. ¿Vale? Discúlpenme. Bueno, cuando hablamos de un correo electrónico, hagan de cuenta que es un correo normal,
O sea, un correo físico, como si ustedes siguiéramos en la época, en la época de antes, perdón, donde aún enviamos correo por mensajería física. Vamos a ver las similitudes que tiene. Siempre cuando escribamos un correo, sea para la persona que sea, siempre hay un saludo y contenido. Y ese saludo va a depender, la formalidad va a depender del saludo, discúlpeme, del destinatario de ese correo. Si es un profesor, no va a ser lo mismo que si es una empresa. ¿Sí? Si es un familiar, no es lo mismo que si va a ser una otra empresa a la que yo no le estoy, por ejemplo, aplicando aún para un trabajo, sino haciéndole una compra para un reclamo. ¿Sí? O sea, esos saludos van a ser totalmente distintos, esos 4 saludos. Listo, entonces acá la sugerencia que nos dan es se tendrá que expresar con agrado refiriéndose a la o las personas a quien o quienes se les envía el correo. ¿Listo? Luego tenemos el contenido. El contenido es básicamente el meollo del asunto. Ustedes explican por qué están enviando ese correo. ¿Listo? Aclarando dudas o haciendo sugerencias o dando opiniones o dando explicaciones. Y pues si hay una explicación que es muy larga hacerla con palabras, pues ustedes dicen, no, me sucedió tal cosa. Por ejemplo, no sé, ustedes le envían un correo al gestor académico de Cuepa que nos colabora, David, no, me está fallando la plataforma por esta y esta razón, y les adjunto le adjunto este pantallazo, espero su pronta respuesta, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir viendo eso en el contenido. Pero es básicamente es una explicación y una imagen, un archivo adjunto, normalmente. Ahora, el formato del mensaje, cuando hablamos de este formato, las mayúsculas es muy importante manejarlas y tener claridad sobre ellas, porque cuando hablamos en mayúsculas en cualquier medio digital, no solo correos electrónicos, chicos, ténganlo muy en cuenta, ya que hoy día nos estamos comunicando casi que el 100% del tiempo por estos medios, implica gritar. ¿Sí? Si yo escribo en mayúsculas es que algo es de carácter urgente, o que estoy gritando, o que estoy desesperado, o que necesito urgentemente lo que estoy escribiendo. ¿Listo? Pero ya es una urgencia extrema de gritería, a veces se interpreta como altanería, entonces tengan mucho cuidado con eso. Para nosotros puede parecer muy simple escribir mayúsculas, pero digamos en todo este bagaje y este contexto digital va a significar eso, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, lo que usualmente se recomienda pues es escribir en minúscula. Cuando hablamos de los archivos adjuntos, deben ser muy pequeños y pues con el consentimiento de la persona. Ya si es un reclamo o si es una queja o si se refiere a una empresa respecto a eso, pues se envía solamente sin requerir previo aviso. Pero si es, por ejemplo, un docente que voy a enviarle un trabajo, o si es una empresa a la que voy a enviarle mis requisitos, ellos a veces piden que no, bueno, todos los documentos vayan en un solo documento, en un PDF, o que vayan separados por carpetas, o que vayan de X o Y manera, ¿vale? Entonces es muy bueno tenerlo en cuenta para que estos archivos adjuntos no se conviertan en un obstáculo para ustedes si aplican algún trabajo, si están entregando algún trabajo a algún docente o en el contexto que se requiera. ¿Listo? Siempre tener en cuenta qué tipo de archivos adjuntos y cómo los están enviando. Ahorita voy a explicar eso con un ejemplo. ¿Listo? Entonces veamos, por ejemplo, el ejemplito que nos dan acá. Dice, por poner un ejemplo, un archivo de 1 megabyte distribuido a 200 suscriptores supone un tráfico de 200 megabytes, lo que carga necesariamente la red y molesta en gran forma a los que no lo quieren. Además, hay que tener presente que muchos usuarios tienen limitado el espacio de correo, por lo que se les puede saturar y hay otros que pagan por kilobytes recibido. Bueno, digamos que esto es más viejo porque usualmente, por ejemplo, Gmail te da 25 gigas de almacenamiento, si no estoy mal, no, bueno, menos, pero el caso es que son gigas, no son megas. Antes eran megas y se pagaba prácticamente por tener ciertas megas para poder recibir correos o archivos. Entonces la gente se molestaba, pero hoy día no es, digamos, tan complicado porque los correos no suelen llenarse de esa manera, porque uno por correo no envía, por ejemplo, no sé, archivos de algún programa que tengo que instalar en mi computador. Eso normalmente no se hace, sino son más bien documentos, que si viene un documento por pesado y por cargado que venga, no va a pesar más de 50 megas o de 60 megas o de hasta 100 megas, pero no es más de eso. Y esos documentos ya son exclusivos de algún tipo de asunto que ustedes tengan que resolver, un trabajo que tengan que entregar, demás, ¿vale? Entonces, longitud de las líneas de texto, esto ya tampoco es un problema, porque antes lo que sucedía es que yo tenía que ajustar esas líneas de texto para que, por ejemplo, si el correo yo lo escribía y me quedaba así, con unas líneas súper amplias, lo redujera y la lectura fuera
concisa, de que yo pudiera mover los ojos de manera cercana y no tener que irme hasta allá para poder volver hasta acá, e irme hasta allá y leer el correo electrónico, sino que sea algo muy, muy conciso. ¿Listo? Muy concreto en cuanto a la organización y la diagramación del texto, pero ya no es problema porque ahorita les voy a mostrar que en plataformas como en Gmail esto no se hace tan engorroso, tan difícil. Y esto es súper, súper importante, las firmas automáticas. Todos los mensajes que ustedes escriban en un correo electrónico deberían llevar su firma. ¿Listo? Y también si se desempeñan algún cargo en algún lugar. Si no, simplemente si son estudiantes universitarios, si son bachilleres o si tienen algún cargo en algún trabajo, lo escriben. Ya les voy a mostrar cómo funciona. ¿Listo? Debe incluirse igualmente la dirección de correo electrónico para facilitar las réplicas personales. Esto ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque no se esconden usualmente las direcciones de correo electrónico de donde a ustedes les llega la información, sino simplemente ustedes ven, me la envió tal persona y el correo es este, simplemente le doy responder y ya lo tengo. Entonces no es tan necesario hoy día poner nuestro correo electrónico en las firmas automáticas. Ya les voy a explicar cada parte cómo funciona. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lo visual, sería algo como esto, la estructura contenido. Entonces, saludo, el contenido que lo vemos acá, saludo aquí, perdón, contenido acá, la despedida, cordialmente, atentamente, demás, y por último la firma automática que ya tenemos. Y más o menos se vería así. Estimado Pedro, junto con saludarte quisiera solicitar, es decir, el motivo del correo, hay que ser muy concisos. Por medio de este correo, el envío de la documentación acordada en la última reunión, ese es nuestro contenido. De antemano, muchas gracias, es la despedida cordial. Y por último, nuestra firma que siempre va a aparecer automática, ya les voy a mostrar si tienen Gmail, cómo generarla. ¿Listo? Que es como la dirección de correo electrónico a la que más personas se suscriben normalmente. ¿Listo? No estaba viendo Ay, chicos, no estaba viendo la pantalla, lo siento, no había visto el chat, discúlpenme. No, sí Qué se ve, sí pena. se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok, estaba asustado. ¿Sí se ve la presentación? La presentación no, solo la cámara. Ok. Sí, no, es que no había compartido pantalla, fue error completamente mío. Sí, sí. Listo, no, bueno, no me he dado cuenta, bueno, desde esta presentación, revisémosla de nuevo. Lo que estaba hablándoles era el correo electrónico. Bueno, lo que más importa, o yo ya les expliqué lo que no tenía ningún tipo de diagrama, era que llegáramos a esto. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura de un correo electrónico? ¿Listo? Vamos acá. Entonces, visualmente es más o menos esto. Saludo. Aquí. Listo, creo que ya se ve ahora sí. Sí, ahora sí se ve la presentación. Sí, ya se ve Listo. bien. Qué pena con ustedes, chicos. No me había fijado que había dejado de compartir pantalla. Entonces, cuando hablamos de la estructura de un correo electrónico, hablamos de esto, de un saludo, de un contenido, de una despedida cordial y una firma, que es lo que les he venido explicando. Si han estado pendientes, no había necesidad de tener la presentación. Pero ahora sí, en este caso, para ver como la diagramación de la información. ¿Listo? Estimado Pedro, dice acá el saludo, como les vuelvo y les repito, junto con saludarte, quisiera solicitar por medio de este correo el envío de la documentación acordada en la última reunión. De antemano, muchas gracias. Bueno, aquí iría una coma. De antemano, muchas gracias, despedida cordial y por último la firma, como la tenemos acá. Firma Juan Pérez, el cargo ingeniero de proyectos y el nombre de la empresa, ingeniero de proyectos, no sé, Colsanitas, alguna empresa que se me ocurra, lo que sea, ¿sí? O hospital tal, o empresa tal, ¿listo? Y por último, pues el correo del señor Juan Pérez y su número de teléfono de contacto, ¿listo? Firma, ¿qué es esto? Y ya está. Pues ahora vamos a verlo en un ejemplo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Listo? Gracias por confirmar, chicos, muy amables. Entonces ahora vamos a ir al Gmail, ya vuelvo y les comparto pantalla para mostrarles un ejemplo de ello, de cómo funcionan los correos electrónicos en un contexto real y qué es lo que debemos hacer para redactarlos y para que nos queden muy bien organizados en cuanto a esa redacción. Listo, esperen, veamos otro que está por aquí. De Karen, se me perdió. Bueno, listo. Bueno, vamos a dar un ejemplo de lo que no se debería hacer. No es por tampoco hacer, no es para que se lo tomen a burla de ustedes o que los estoy
estoy haciéndoles escarnio público ni nada por el estilo, sino es más como para corregir esas cosas y que lo tengan más en cuenta de cómo redactar un correo electrónico. ¿Listo? Ya les muestro la pantalla. ¿Listo? Entonces veamos este. Vamos a ver. Listo. Entonces, por ejemplo, esto. Sí, entonces acá como pueden ver, está ya la plataforma de Gmail. Y tenemos un correo que me envía Karen, que es otra gestora académica que nos colabora, y me dicen, bueno, acá tenemos los links del Zoom para las clases, el receso va a ser tal, el bloqueo va a ser tal, quedo atenta, despedida cordial, buena tarde. Y no, acá no aparece la firma, seguro porque se perdió, pero usualmente los correos que ella envía, como ven acá, está la firma. Listo, son correos muy formales de gestor académico a docente, de docente a gestor académico, donde se manejan ese tipo de, uy, perdón, donde se manejan ese tipo de formalidades. ¿Listo? Entonces acá lo mismo que les decía, vamos a comparar con la presentación que la tenemos acá. ¿Listo? Juan Pérez, ingeniero de proyectos, Juan Pérez, empresa, Juan Pérez, @empresa, más 56, el número exactamente lo mismo acá. Acá no está el correo, porque pues ya lo tengo yo por aquí, pero está el nombre de ella, Karen Carmona, el celular, el teléfono de Cuepa, la extensión, la dirección, web de Cuepa, y acá atrás la despedida cordial, el contenido, el que llamamos el saludo, y ya está. ¿Listo? Entonces ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Exacto, la firma automática. Muy bien, Hermógenes. Ahora vamos a ver cómo funciona la firma automática. ¿Cómo creamos una firma automática? Sencillo, chicos. Vamos a crear la tuerquita de configuración. Vamos a configuración. Bajamos hasta donde vemos firma. ¿Listo? Dice sin firma. O la otra casilla que está acá. La firma. Entonces yo tengo esta usualmente que no sea tan grande, tampoco tan pequeña, su nombre completo, Sebastián Danilo Valero Lesmes, o un nombre y un apellido, Sebastián Valero. En mi caso, pues soy de la Universidad Pedagógica Nacional y docente de español e inglés. Eso es todo, no es más. Usualmente se usa el número, pero pues yo prefiero no ponerlo en este caso, pero pues ya es decisión de cada uno, ¿vale? Y eso va a aparecer cada vez que yo envíe un correo. ¿Listo? Esa va a ser mi firma automática cada vez que yo envíe un correo, lo responda y demás, es lo que se va a mostrar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta simplemente de nuevo. La tuerquita, configuración, bajan. Acá no en la casilla sin firma, sino en la siguiente. Escriben su nombre, la entidad a la que pertenece, si es una empresa, si es un colegio, una universidad. Y pues lo que están haciendo allí, estudiante de tal y tal carrera, demás. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a revisar como siguiente punto dentro del el orden de la clase es los blogs educativos. ¿Listo? Para finalizar con eso. Y ya les comparto pantalla de nuevo. Vamos a hablar de los blogs educativos. Bueno, en general de los blogs, para qué sirven, qué función tienen y cómo lo extrapolamos a un blog educativo y para qué nos va a servir un blog educativo. ¿Listo? Esperen por ahí que tenía algo en el chat que nos comentaban. No, abre, dame un segundo. Dios. Dame un segundito que no quiero abrir. Ya, ahora sí. Ah, no, era lo mismo ahorita. Entonces, cuando hablamos de blog educativo, bueno, veamos esta pequeña viñeta. Esperen, me muevo esta cosita por acá para que no nos haga estorbo. Listo. Listo. Cuando hablamos de un blog, vayan leyendo si quieren la viñeta mientras yo les voy explicando. Es básicamente la publicación de diversos textos en torno a un mismo tema. Ojo esto, en torno a un mismo tema, un tema de discusión particular en orden descendiente, es decir, el último texto que aparece en el inicio de dicha página web es el último texto que ha sido publicado en el blog, no necesariamente el más antiguo. ¿Listo? Entonces, es básicamente donde intercambiamos ideas. ¿Sí? Ponemos textos, ponemos opiniones, reseñas, ensayos, diferentes tipos de escritos respecto a un tema particular o a unos temas particulares dentro de un tema más general. ¿Listo? Entonces, un blog para qué nos va a servir? Para almacenar información y organizarla, básicamente, por meses, por tema, por fecha específica, demás. ¿Listo? Entonces, normalmente en una clase como la nuestra de lenguaje, la utilizamos es para comentar y hablar sobre los textos de los compañeros. Por ejemplo, si yo los mandara a escribir una reseña, ¿sí? Leemos, no sé, algún cuento.
Yo les digo, háganme una reseña sobre esa obra literaria, ya yo explicándoles el contexto de que es una reseña y me la publican en el blog. Entonces la publican y luego yo la actividad que les voy a dejar es coméntense entre sus compañeros. ¿Qué les parece la reseña de sus compañeros? Comenten al menos 2 compañeros y esa va a ser la dinámica del blog, ¿vale? Entonces es un trabajo colectivo. No solamente del juego de yo escribir y que el profesor me lea, sino también ese juego interactivo de que yo escribo y leo a otras personas. ¿Listo? Entonces hablamos también con audios, entrevistas, hablamos de otras personas más experimentadas respecto a diferentes temas y por lo tanto se fomenta la escritura como tal. ¿Listo? Entonces lo que les decía, comunicación entre alumno-alumno, alumno-profesor, se convierte en un panel de noticias, publicamos información determinada de acuerdo a lo que estemos compartiendo, a la información que se nos requiera por parte del docente. No solamente contiene textos, como les explicaba, también videos y otros recursos que utilizamos como docentes o en la enseñanza de algún... Tatiana, porfa, puedes mutear el micrófono. Gracias. Entonces hablamos de reforzar una capacidad comunicativa. ¿Qué es esto de reforzar? Lo que les digo, no es solamente el juego de que yo como docente les digo, escríbanme una reseña sobre tal cuento, sobre tal libro que leemos, sino que haya siempre ese espacio para la interacción. Por eso mismo se habla de comunicación digital en este caso, porque estamos interactuando dentro de un contexto... Porfa, Tatiana, de nuevo. Gracias. Cuando hablamos de esta capacidad comunicativa es de eso precisamente que les venía comentando, de la relación entre el docente, el estudiante del estudiante, para así crear, digamos, un conocimiento un poco más sólido en ese ámbito, ¿vale? De eso se valen los blogs, de la interacción constante entre docentes, perdón, entre docente-estudiante y alumno-alumno, o más bien alumno, no, esa palabra no es muy adecuada, entre estudiante y estudiante, ¿listo? Y el desarrollo del espíritu crítico al comentar los temas. ¿Qué es esto de comentar los temas? Lo que les decía, si hablamos de, no sé, como habíamos hablado en clases pasadas del aborto, ese debate y que investigamos, hicimos una reseña sobre un texto que leímos acerca del aborto y los datos que tiene del aborto en Colombia. Yo tomo una postura frente al aborto en Colombia y la escribo y la pongo en el blog, mientras que otros compañeros me van comentando y a su vez yo leo los textos de otros compañeros y voy comentando eso que fomenta un espíritu crítico, estar siempre alerta, siempre dispuesto digamos en términos coloquiales, tragar entero lo que leemos, sino tomar una postura frente a ellos siempre, siempre, por más de que se trate de un texto informativo. Y por último, capacidad de síntesis. ¿Por qué síntesis? Porque yo básicamente leo lo que escribe mi compañero, me apropio de eso que escribe mi compañero y tomo una postura frente a ellos haciendo un comentario corto de síntesis de lo que él dijo y de lo que yo opino frente a eso que él dijo. ¿Listo? Entonces, es básicamente 4 palabritas que escribir en un blog. Es pensar, escribir, luego comparto y luego participo frente a esa escritura. Las entradas de un blog. ¿Cómo funcionan este tipo de entradas? Cuando hablamos de entradas o de posts, son narraciones o de esos textos que se ven allí en el blog. Y hacemos recursos hacemos uso de los recursos como el hipertexto. ¿Qué es eso? En términos no coloquiales, sino más bien tecnológicos y de todo este ambiente digital, el hipertexto es que podemos ir a enlaces o referencias adicionales que no están dentro del blog, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy en un blog sobre ortografía, como ya les voy a mostrar ahorita el ejemplo de un blog de ortografía que es muy bueno, sobre el que me gustaría que trabajáramos estas clases que vienen. También vamos a hablar de gramática y cómo funciona, cuáles son las diferentes entradas que se hacen allí en el blog, es decir, las diferentes categorías en las cuales se divide el blog. Entonces hablamos de estos enlaces que es donde se crean posts y conforman todo el ecosistema de lo que es un blog, ¿sí? Perdón, los enlaces externos que alimentan ese blog y las mismas entradas que a partir de información que investigan los estudiantes o que investigan las personas, no necesariamente de un blog educativo, van alimentando ese blog a partir de textos sobre información que ya han leído, ¿listo? También la imagen o elemento multimedia que son los videos, audios, imágenes, aportan información gráfica que es importante y que es necesaria para hacer más llamativos los blogs en ese sentido de la información, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la labor hablando? O sea, tomamos este ejemplo del blog educativo para que lo entendieran un poco mejor. Hablando de la labor del profesor,
nosotros como docentes en un blog educativo lo que hacemos es concientizar sobre todo en el ámbito del lenguaje, concientizarlos a ustedes como estudiantes de que hablamos de un texto público y que es un texto público que cualquiera lo puede leer. Por lo tanto, yo debo tener un mínimo de respeto para las personas que escribo, que se tomen el tiempo de leer, su tiempo de leer mi texto, que sea un texto organizado, que sea un texto coherente, que sea un texto cohesivo, ¿sí? Que tenga una organización textual adecuada según la tipología o el género textual académico que yo esté trabajando. Si es una reseña, seguir la estructura adecuada de la reseña. Si es un resumen, seguir la estructura adecuada en resumen. Y así sucesivamente, dependiendo del texto que tengamos que trabajar. Entonces, lo mismo. Otro tipo de aspecto en el que hacemos énfasis es en el citar y enlazar correctamente el artículo web de donde se obtiene la información. Es decir, si escribimos un ensayo, si escribimos una reseña, siempre hacer referencia hipertextual de copiar esos links y ponerlos al final de, bueno, yo la información que tomé para arrancar desde esta postura frente al aborto, de tomar esta postura frente a determinada situación social, política, económica, fue leyendo este tipo de artículos que encontré en la web. Esto, lo mismo lo siguiente. Entonces, lo que fomentamos también como docentes en este blog, en la realización o el desarrollo de estos blogs educativos, es Tatiana, porfa, te recomiendo el micrófono, no lo vuelvas manténlo silenciado, porfa. Es animarlos a participar a manera de comentario y a leer, sobre todo, primero a leer lo que dicen sus compañeros, a leerlo muy atentamente y a contestar, a comentar y a contestar en los comentarios que se hagan sobre sus propios posts o entradas. ¿Listo? Esto también es importante. Digamos que la palabra adiestrar es un poco burda, llamémoslo, pero podríamos llamarlo fomentar una búsqueda o un uso adecuado o un uso pertinente de lo que son estos motores de búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda son la principal fuente de la información en Internet. Entonces, el más común, ¿cuál es? Google, ¿no? Entonces, utilizamos Google para hallar los diferentes tipos de información en la web, ¿vale? Y por último, la labor del estudiante. ¿Listo? La labor del estudiante es básicamente llevar a cabalidad en un blog educativo cada una de los posts o entradas que se piden para así ir alimentando de material no solamente textual, sino también multimedia de videos, imágenes que se posteen dentro de los textos, dicho blog. ¿Listo? Esto también genera en ustedes esa capacidad creativa, ¿sí? Porque no solamente se limitan a escribir textos, sino a mezclar diferentes tipos perdón, no se limitan a textos lingüísticos, como habíamos hablado de ese concepto de texto antes, que no solamente se limita a lo lingüístico, sino también los lleva a ustedes a hablar de un texto un poco más multidisciplinario. Utilizamos videos, utilizamos imágenes, donde vamos articulando ese texto lingüístico con esas imágenes y con esos videos. ¿Listo? Listo, entonces hay varios tipos, blog de aula o blog de asignatura, que de pronto no es el blog para lenguaje o blog personal del alumno, donde yo publico todos mis textos independientemente de la asignatura, o blogs colaborativos o blog colaborativos de alumnos, que son básicamente de donde se alimentan, por ejemplo, diferentes textos que hacen los estudiantes a partir de un tema particular o de una asignatura particular. El taller creativo multimedia, lo mismo, publicación de videos, documentales, imágenes, sitio de reflexión y demás. Gestión de proyectos, que también es un blog donde se trabaja un solo proyecto, por ejemplo, frente a un grupo de estudiantes para una asignatura. ¿Mm? Publicación electrónica multimedia, que es donde donde se puede trabajar un periódico, incluso un periódico digital escolar, en caso de que no haya, digamos, no existan los recursos para financiar eso, también se puede hacer desde un blog. ¿Por qué no? También un blog puede servir para hablar de otros blogs, ¿sí? Para recomendar blogs, hacer posts sobre eso, reseñas de blogs. Y por último, una guía de navegación por el blog, ¿vale? Bueno, esto ya es súper viejo de cómo funciona un blog, ya les voy a mostrar el de ortografía, ¿listo? Vamos a ver el de ortografía, que es un blog supremamente interesante. Ya les comparto pantalla, vemos eso y terminamos por hoy, chicos. No sería más. Ya les muestro ese blog para que lo tengan en cuenta. Ahorita yo le paso el link a David para que ustedes lo consulten. Y sobre ese blog también vamos a trabajar un poco el asunto de la ortografía y de la gramática de esa sesión que les debo. ¿Listo? Compartimos pantalla de nuevo. Y vamos acá, listo.
Entonces, bueno, el blog se llama laortografiainfinita.blogspot.com. Entonces acá tenemos, voy a dejarlo en esta página primero para que no se me pierdan. Entonces, digamos, estos son datos sobre nuestro hermoso idioma. Es una entrada que va ya en el número 70 y se van creando periódicamente. No tiene una fecha específica, pero se van creando. Entonces acá yo voy a publicaciones anteriores y nos da datos curiosos sobre ciertos usos de palabras, de morfemas, de usos lingüísticos de ciertos elementos para poder hacer un uso, para poder hacer claridad en maneras de hablar, escribir y sobre también algunas veces escuchar nuestra lengua nativa o lengua materna, que es el español. ¿Listo? Entonces veamos como cosas muy particulares. El término presidenta es aceptado por la Real Academia Española. Otros casos aceptados son jefa, jueza, fiscala, concejala, médica, ingeniera. Hablando de los géneros de las palabras que muchas veces se omiten y se presentan netamente en masculino. ¿Sí? O bueno, vamos a otro tipo de dato curioso del español. Entonces la palabra oxímoron, que es la combinación de dos palabras de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Entonces, por ejemplo, muerto viviente y pequeño gigante. ¿Listo? Entonces de aquí viene, por ejemplo, el concepto de zombie, pequeño gigante que también se utiliza en algunas películas, demás. U otro dato curioso del idioma, levógiro, cuando alguien gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y dextrógiro, que gira, rota y voltea en el mismo sentido de las agujas del reloj. Ya son términos más técnicos, específicos, y de eso trata un blog, ¿no? Ven las entradas en orden ascendente, siendo la última publicación, valga la redundancia, que se hizo en el blog. Entonces, si vamos a la página principal, entonces tenemos como acertijos, un examen de matemáticas según ciertas lecturas de tipo crítico. Entonces, hay como cuestionarios chiquiticos, chistes relacionados con nuestro idioma y demás. Entonces, así es como quiero que vean que funcionan los blogs ahora. Esto es muy diferente o totalmente diferente de cómo funcionaban antes, dependiendo también de la interfaz que usen las personas para crear este blog. Entonces acá están todas las redes sociales. Si hacemos clic, abrimos la red. Bueno, no tienen Facebook al parecer. Abrimos acá a ver si tienen Twitter. Si lo tienen efectivamente, entonces acá también hay los links al blog. Es esa relación de hipervínculos y de cómo funcionan esos hipervínculos para llevarnos a otros y a otros y a otros sitios. ¿Listo? Así va a funcionar un blog y también hace parte de esto que llamamos la comunicación digital, lo mismo Instagram. ¿Ven? Entonces también Instagram de eso, de venderse, de mostrar las diferentes facetas de un mismo blog o de una misma razón acá social, llamémoslo así. De acá lo mismo. La importancia de una coma, hablando de eso. No me rendí. No, me rendí. ¿Ven? Entonces tiene un significado totalmente distinto. Y así sucesivamente mantiene una relación, digamos que en modo de araña, que vamos a Instagram, vamos a Twitter, vamos a Facebook, vamos de pronto a Pinterest, vamos a Google, vamos a Tumblr, que es la otra red social, y así sucesivamente, chicos. Entonces ya cerramos con esto de que son los blogs, que son los blogs educativos específicamente, cómo funciona un blog. A grosso modo, ya vamos a ver otro la próxima clase y nada, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana y muchas gracias por estar aquí atentos a la clase. Michael y mi papá. Bueno, David, no sé si tiene algo para decir. ¿cómo? Bueno, David, no sé si tenga algo para decir. chicos, ya que hay hartos conectados, porfa, los que no saben, yo sé que algunos no se dan cuenta, pero al final se pide asistencia, ¿listo? Que ha pasado que no aparecen todos los que están en la lista de asistencia. Entonces, porfa, de asistencia ahorita, el otro módulo va a cambiar el método de asistencia, entonces por ahora estamos en WhatsApp, ¿listo, chicos? Les recomiendo mantenerse, escribir el nombre completo en el grupo de WhatsApp. Y ya agregué los que no estaban, entonces por favor los nuevos, la asistencia, chicos. Bueno, no siendo más, ya terminamos por hoy y nos vemos mañana nuevamente. Gracias. Listo. Hasta luego. Bueno, con Bye. gusto, nos vemos. Hasta luego.